Bueno, bendiciones, queridos hermanos, gloria a Dios. Vamos a ver algo en la palabra del Señor. A ver, Cristo puso pastores en la iglesia, según el texto bíblico, su significado. Es el tema. He sentido por ahí, ¿quién puso pastores? Parece que no tienen conocimiento esta gente. De momento, para mí, que no son ni cristianos cuando dicen eso. Bien, vamos a ver. Según el contexto bíblico, si según el contexto bíblico, Cristo es quien establece los pastores en la iglesia. Esto se basa principalmente en Efesios. Dice, en la Reina Valera del 60 dice así. Dice de esta manera. Dice, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Porque cuando dice pastor y maestro, porque la misma función la puede hacer un maestro que un pastor. Bien, significado de este pasaje que tenemos, él mismo se refiere a Cristo. Es Cristo quien da estos dones espirituales ministeriales a la iglesia. Constituyó implica que él designó o puso con un propósito. Pastores, del griego es poemenas. Significa literalmente pastores de ovejas. En el contexto espiritual se refiere a líderes que guían y enseñan y guían al pueblo de Dios. Función del pastor según la Biblia. En Efesios 4, 12 al 13, continúa explicando el propósito de estos ministerios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto significa que el rol del pastor es formar espiritualmente a los creyentes, edificar a la iglesia, guiar hacia la unidad y madurez espiritual. Resumiendo, Cristo mismo es quien pone a los pastores en la iglesia como un don para edificar a su pueblo. El pastor, aunque digamos que es responsable el que pone pastores, pero no es responsable. Entonces, si lo pone responsable, ese texto está fuera de lugar, porque el texto dice que es Cristo el que pone pastores a la iglesia. Ahora, que la función la está haciendo un responsable, porque lo ven establecido así, pero el que pone pastores a la iglesia es Cristo. Cristo mismo es quien pone los pastores en la iglesia como un don para edificar a su pueblo. Entonces no es el responsable que pone pastores, aunque es un método que se usa, vale, pero no es lo correcto. Bien, entonces, yo he escuchado a veces pastores, yo he sido el que he puesto a este de pastor, eso está errado, eso está equivocado, porque esto no es un partido de políticas, esto es Dios, que el que pone y establece es Dios, no es el hombre. Ahora, perfecto, aquí tienes un ejemplo, aquí tenemos un ejemplo bíblico sobre cómo Dios o Cristo establece pastores junto como
confirma ese llamado. Bien, el llamado de Dios interno y sobrenatural, el llamado interno sobrenatural, el primer aspecto del llamado pastoral es interno, es decir, es un deseo y convicción profunda puesta por Dios. Una cosa es que te diga el pastor, porque tú lo has caído bien, y te diga, bueno, tú te veo como candidato. Cuidado con eso. Porque cuidado con eso. Porque está haciendo la vez de Dios y tú no, y el pastor no puede hacer la vez de Dios. Es un siervo que está sirviendo a Dios. Pero el llamado no lo hace el pastor, lo hace Dios. Vale. Bien. Por ejemplo, Jeremías, antes que se formase en el vientre, te di a conocí antes que naciese, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Muy bien. Aunque Jeremías fue profeta, este principio se aplica al llamado pastoral de Dios. Coge y llama desde antes del nacimiento, lo que especifica Jeremías. Muy bien. Confirmando, por esta confirmación no lo hace el pastor. Si esto lo hace el pastor está errado, totalmente equivocado en esto, porque aquí nos llama el pastor. Por eso hay tantos fracasos y tantas cosas, porque ha llamado el pastor, pero Dios no lo ha llamado. Vale. Por ejemplo, a ver, que lo podamos entender. La confirmación por el Espíritu y la iglesia externa. La confirmación del Espíritu y a la iglesia internamente. La iglesia tiene la visión de reconocer el llamado de Dios al ministerio. No es en singular el pastor, porque eso está equivocado, eso no es bíblico. Ahora bien, el llamado se confirma mediante la comunidad de creyentes, es decir, como ese llamado a ser pastor o ser ministerio de la palabra de Dios, Dios hace el llamado por medio de la comunidad de creyentes, los líderes espirituales y la obra del Espíritu Santo. Tu llamado a la comunidad iglesia y a los líderes espirituales, que es la obra del Espíritu Santo. Primeramente hace el llamado por la iglesia y después lo confirma a los líderes espirituales, ¿vale? Vamos a entendernos y vamos a hacerlo bien, porque hay muchos errores que se están cometiendo hoy en día. Por eso hay ministerios frustrados que no son llamados por Dios. En vez de edificar, hacen mal. Bien. Muy bien. Gloria a Dios. El ejemplo, el apóstol San Pablo y Bernabé. Bien. En Hechos capítulo 13 al 2, ministrando esto, el Señor, ayunando, dijo, el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que lo he llamado. Dice que lo llamó ¿quién? El Espíritu Santo. Lo llamó el Espíritu Santo a Saulo, el apóstol San Pablo y a Bernabé. ¿Qué vemos? Aquí vemos que el Espíritu Santo llama, pero la iglesia local lo reconoce y aparta a los ministerios. La iglesia local lo reconoce. No es porque a mí me caiga bien, como yo soy pastor, me invita a tu casa, me pega buena cena y ahora me dice, levántame al hijo de candidato. Eso no está bien. Y el pastor, vale, te veo, pero eso no es. Aunque tengas testimonio, eso no te sirve. El testimonio es bueno, pero no te sirve para llamado de Dios. Ahora bien, capacidades espirituales y morales. Capacidades espirituales y morales. El llamado se evidencia por carácter y la capacidad de pastorear conforme
Primera de Timoteo 3, 1, 7 y Tito 1, 5, 9. Algunos puntos claves para este punto de vista. Claves. Ser irreprensible. Primer punto. Ser reprensible. Marido de una sola mujer. No se puede levantar a ninguna persona, o sea, mejor dicho, al ministerio que no sea casado. Eso matemáticamente. Y marido de una sola mujer, que no tenga residencias de mujeres atrás, que la ha dejado. No se puede levantar. Está prohibido por la Biblia. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, apto para enseñar. No se puede poner a un ministerio en un púlpito sin tener idea de la doctrina y las enseñanzas bíblicas. Tiene que ser una persona madura en el conocimiento bíblico. Y esto tiene un proceso de años. Proceso de años, no se sabe los años, Dios está en su elección. Bien, no codicioso ni violento. Una persona codicioso a la ganancia, deshonesta y violento, con mal coraje y mucho genio, esa persona no puede coger un púlpito. Eso de momento. Que gobierne bien su casa, que no sean los hijos desobedientes, drogadictos, borrachos, peleantes, todas esas cosas. No puede ser ministerio, de ninguna manera. Ahora bien, que gobierne su casa bien. El pastor debe de gobernar su casa bien, como dice la Biblia. Ahora bien, esto muestra que no cualquiera puede ser pastor. El llamado debe ir acompañado de frutos espirituales. Jesús como modelo del pastor. Vamos a ver. Jesús es llamado el buen pastor. Juan 10, 11. Y todo pastor humano debe reflejar su ejemplo. Hay que tener ejemplo de buena persona, buena conducta, que nadie te apunte con el dedo, que no tengas mala follada. Perdonad por la frase, perdonad, retiro, que no tenga coraje, que no tenga nada de eso. Bien, Jesús dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Por eso el pastor no es solo un líder, sino un siervo dispuesto a sacrificarse por las ovejas. Por las ovejas. Por las ovejas. Para poder entender todo esto que estamos hablando, es necesario tener un conocimiento bíblico sobre este tema. Vale. He escuchado por ahí un líder que no, el que lo ha dicho no tiene ni idea. Vamos, de momento no tiene ni idea esta persona. Bien, excelente. Vamos a profundizar un poquito más para adentro en cómo discernir un verdadero llamado pastoral. Hoy, basándonos en principios bíblicos aplicados al contexto actual de la Iglesia. Vamos a ver. Es que hoy hay muchos. Esto de poner cosas que no quiero decirlas por aquí, porque no puedo decirlas, pero yo tengo conocimiento y sé dónde voy a parar. El llamado pastoral es doble interno y externo. Llamado interno. Por ejemplo, el llamado interno es el testimonio del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu Santo que da testimonio de esa persona, que va a ser puesta en autoridad pastoral. Es el testimonio del Espíritu Santo. En el corazón de persona incluye un deseo ardiente de servir a Dios por medio del pastoreo. 1 Timoteo 3:1. Palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea. El pastor que quiere levantar a un candidato, por ejemplo, porque le ha caído bien, ese no tiene conocimiento de la Biblia,
Ese lo que busca son los intereses, llenar su buche, que le ponga buenas cenas y le ponga buenas comidas. Es el deseo de ese pastor y ese pastor no tiene llamado tampoco. ¿Vale? Vamos a lo que es el llamado de Dios. Bien, vamos a ver. El palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Una carga espiritual por las almas, como Pablo sentía. Que tiene una carga espiritual por las almas. Si usted no ama a las almas, ¿cómo va a tener una carga espiritual? ¿Cómo usted puede pastorear una iglesia? No puede pastorearla. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Primera de Corintios 9, 16. Primeramente, la tendencia del llamado es que usted coja y usted se vea, que usted se mueve por las calles, que usted va, le llama, le habla a su amigo, que coges tus tratados, que vas por las casas, que va por las plazas. Ese los indicios de un llamamiento, de un llamado por Dios al ministerio. Pero ahí Dios te está capacitando, ahí Dios te está desarrollando. ¿Por qué? Porque tú tienes un deseo y ese deseo te lo ha puesto Dios porque ha visto tu corazón. Vale, gloria a Dios. Ahora, el llamado, vamos a ver, el llamado no es una carrera profesional. No es que tú hagas un seminario, que vaya a una universidad, que haga un máster en Escocia, que no, este llamado no tiene que ver nada, absolutamente nada, lo explico y lo vuelvo a decir, no es una carrera profesional, es una entrega personal movida por Dios. No tiene que ver nada ese seminario para lo que tú has sido llamado, es distinto. El pastorado no tiene universidad, no tiene academia de universidades. Eso es Dios que te llama. Y punto y coma. Hay que entender esto. Ahora bien, confirmación externa. Confirmación externa. Bien, ahora la iglesia y los líderes reconocen el llamado por el carácter del candidato. La iglesia, primeramente, que la iglesia tiene que ver ese llamado de esa persona, porque conoce a ese miembro, como es su testimonio, como es todo. Entonces Dios hace ese llamado por medio de la iglesia y por medio de la instrumentalidad de los ministerios que hay dentro, que se le llama el ministerio de ancianos, que son pastores dentro de la iglesia. Entonces la iglesia, conjunto con ellos lo ven que ha sido llamado por Dios, entonces se le pone el ensayo como candidato. Primera de Corintios 3 y Timoteo 1. Y su fidelidad en cosas pequeñas, que sea fiel en las cosas pequeñas. Dice, si lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Gloria a Dios. Fruto en su servicio y enseñanzas, cuidado, influencias espirituales. Fruto en su servicio, enseñanza, cuidado, influencias espirituales. Es decir, fruto en su servicio, que sea un hombre que tiene buenos servicios. Fruto en su servicio, enseñanza y cuidado, influencia espiritual. Muy bien. No basta consentir llamado, debe ser confirmado por otros creyentes maduros. Tú dices, yo tengo deseo de ser candidato, no te vale, porque si tú vas solo al pastor y el pastor te ve y dice, y no te han visto los creyentes maduros, ese tampoco te sirve, porque no te va a valer, porque Dios hace el llamado por medio de la instrumentalidad de los cristianos. Gloria a Dios por la iglesia en este sentido. El carácter y la evidencia más fuerte del llamado son los dones, son importantes, pero el carácter es lo esencial. Según 1 Timoteo 3, 1:7, por un pastor debe totalmente debe estar sujetado al pastor, sí, sujetado. No debe ser una persona independiente del pastor, porque entonces
el llamado ha sido también a sujetarte. Gloria a Dios. Amén. Cosas que están cayendo, o estamos cayendo muchos. Bien. Sé irreprensible. Buen líder en el hogar. Apto para enseñar. No solo saber, sino saber transmitir el mensaje a las almas que están en la iglesia. Bien. Tener buen testimonio incluso entre los de afuera. Si no tienes un testimonio malo, lo de afuera, no puedes predicar, no puedes enseñar, porque no tiene el testimonio también de los demás. Ahora, capacitación y madurez. Capacitación y madurez. Aunque Dios llama también a esperar, aunque Dios llama también a espera que el pastor se capacite en la palabra. Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. No dice al pastor, sino a Dios aprobado. Sino a Dios aprobado. A Dios aprobado, porque ha visto tu esfuerzo en tu palabra, mejor dicho, en tu estudio, en tus entregas, que tiene buen testimonio. Todo eso son requisitos que Dios mira. Sean maduros en la fe y no renuncies convertido y no un recién convertido. No puede ser una persona llamado al ministerio cuando es un recién convertido. No puede. 1 Timoteo 3:6. Que tenga discernimiento y amor por la verdad. Discernimiento, capacidad de discernir por amor por la verdad. Vale. No se trata solo de pasión, sino de formación, humildad y obediencia a la palabra. No se trata solo de pasión, sino formación, humildad, obediencia a la palabra. Frutos del ministerio. Vamos a ver los frutos del ministerio. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. El pastor es llamado por Dios producirá esto, conversos discípulos, gente nutrida espiritualmente, una comunidad sana, una unidad, madurez en Efesios 4:13. Ahora, por ejemplo, ejemplos modernos llamados pastor, aplicación y práctica. Vamos a ver los ejemplos modernos que hay ahora. Hoy en día, en un llamado pastoral se manifiesta así. Un hermano, una hermana fiel a la iglesia comienza a enseñar y servir, a cuidar sin buscar títulos. Y otro lo nota, lo anima, y los líderes le evalúan. Con el tiempo, la iglesia reconoce y puede ordenarlo conforme su crecimiento. Título de pastor no es la meta, sino el fruto visible de una vida de servicios y entrega constante. ¿Verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Vamos un poquito más. Muy bien. Vamos a seguir profundizando aquí. Aquí vamos sobre este tema, que son 5 dimensiones claves con bases bíblicas, aplicación actual. Confirmación del Espíritu Santo. Un pastor tiene que tener la confirmación del Espíritu Santo. Porque si no tiene la confirmación del Espíritu Santo, que es el llamado divino a la persona, entonces tiene indicadores. Vamos a meternos en los indicadores. Un sentido profundo de dirección de Dios que no desaparece con el tiempo. Un pastor que ha sido llamado por Dios en sus indicadores es hasta que el Señor lo lleve o hasta que termine su obra aquí en la carne, o sea, aquí en la vida. O sea,
No es por un tiempo y desaparece por un tiempo. Es totalmente mientras viva aquí en la tierra o Dios se lo lleve, para que lo podamos entender. Convención interna que permanece a pesar de las dificultades o falta de reconocimiento. Permanece. Deseo de glorificar a Cristo, más que buscar un título o posición. Hoy en día es más de glorificar a Cristo, más que buscar un título de posición. Hay gente que busca títulos de posiciones, entre ellos está el apóstol, la apóstola, la pastora, la evangelista. Todo esto no está en la Biblia. O títulos, o títulos de oposición, de posiciones, como ser, usted ya lo sabe, porque no me puedo meter, pero usted lo sabe, títulos más fuertes. Por encima del pastor, ¿quién hay? No, yo no lo digo. Por encima del pastor, ¿quién hay? Ya sabemos, no hace falta decirlo. Y por encima por encima de este que está por encima del pastor, ¿quién hay? Otro, ¿verdad? Pero esto no está en la Biblia. Esto es humano. Esto lo ha puesto los humanos. La Biblia no. ¿Vale? Bien. El ejemplo bíblico, Moisés fue llamado por Dios en el desierto. En el libro del Éxodo, capítulo 3, aunque dudó, no pudo ignorar la misión divina. No, él tuvo una duda, pero no pudo ignorar la misión divina, porque había una intermitencia en su corazón que se apagaba y se encendía. No se apagaba de todo, sino que se encendía porque era el llamado de Dios. Vale. Deseo santo, deseo correcto y no egoísta. El deseo santo es un deseo santo de servir a Dios, deseo correcto de seguir el camino y no egoísta. ¿Cuántos hoy hay que son egoístas? Muchos. Texto clave. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. El deseo de ser pastor debe nacer del amor por Dios y a las almas, no por ambición personal y poder influencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo tengo el deseo, quiero ser como este, pero es envidia, a eso no tiene llamado. Eso no es llamado, ni nada, ni se puede decir que es llamado. Evolución y práctica, querer enseñar y cuidar el alma, aún así nadie. Por ejemplo, nadie no guarda, ni enseña, ni guarda por nada. Solamente vive para ti. Eso no es de Dios, ni mucho menos. Ni mucho menos. Para que lo podamos entender, y quiero dar esta enseñanza a nivel personal para que ustedes aprendan todo esto. Porque si no, ustedes se están equivocando y no llevan una línea lo que era un llamado de Dios. Llamado de Dios pues, no es porque el pastor te está llamando. No, eso no es bíblico. Eso que se lo olvide. El pastor no tiene llamado, el pastor no tiene autoridad para llamar a nadie para ponerlo en un púlpito, a no ser que sea Dios mismo el que lo hace por medio del instrumento de la iglesia y el ministerio de la iglesia. Un pastor pues sí solo no puede, no tiene autoridad para hacerlo. Y me dirá, ¿cómo que no? Porque no, la Biblia no lo dice. Bien, entonces, vamos a profundizar más en 1 Timoteo 3:1, que es un texto clave para entender el llamado pastoral. Vamos a ver. Palabra fiel, dice, palabra fiel. Si alguno, la palabra alguno es una palabra suspense en el aire, que están puesto en el llamado de Dios. Si alguno anhela el obispado, que es pastor, buena obra desea, pero teniendo el llamado de Dios. Si no tiene el llamado de Dios, esa obra se derrumba. No es
no permanece. Ahora, palabra por palabra, explicación del versículo, para la palabra fiel. Vamos a ver. Esta frase introduce una enseñanza sólida y confiable reconocida por la iglesia primitiva. Y por la iglesia primitiva. Esto fue reconocido por la iglesia primitiva apostólica, que no cualquiera podía ser un apóstol. El apóstol San Pablo fue reconocido por los apóstoles, por Pedro y por los demás, si no, él no podía ejercerlo. Porque Dios hacía el llamamiento, aunque lo ponía en su corazón, pero también tenía que confirmarlo el ministerio que había, que eran los apóstoles. Vamos a entender esto. Nadie se puede levantar y no. Bien. Pablo dice que los que están Pablo dice que lo que están por decir es una verdad digna de confianza. Si alguno anhela obispado, dice, si alguno anhela obispado, no está diciendo que es malo, no está diciendo que es malo. La palabra anhela del griego es una palabra que es oregomai. Oregomai, que implica desear intensamente, aspirar con propósito. Desear intensamente, aspirar con propósito, no temporal o por envidia. Porque se ha levantado el primo, se ha levantado fulano, yo también me quiero levantar. Eso es vano, eso no sirve. Eso más tarde, más temprano, te vas abajo. Vale, gloria a Dios, porque no has sido llamado por Dios. Y tampoco te ha reconocido la iglesia y el ministerio. ¿Vale? Eso es interesante. Bien. No se trata de ambición egoísta, sino de un deseo dirigido por el Espíritu Santo. No se trata de un deseo egoísta, sino por un deseo dirigido por el Espíritu Santo. Si eres egoísta, porque se ha levantado fulano y mengano, yo también me quiero levantar, le hago la guerra al pastor, y el pastor, por quitarse, dice, bueno, como yo me tengo que salir, me tengo que ir, pues lo declaro candidato local. Ya pega el candidato local, vale, pero este llamado es de egoísmo, no es dirigido por el Espíritu Santo, en la cual es un fracaso, más temprano tú te vas abajo, porque Dios no te ha puesto ahí, ¿vale? De acuerdo con ese punto. Gloria a Dios. Amén. El obispado del griego es la palabra piscope, que significa supervisor o liderazgo espiritual, el que supervisor es aquel que sobrevisa si eres de Dios o la cosa va bien o la cosa va mal. Sobrevisa todos estos puntos. Bien, a tu liderazgo, bien, espiritual. En el contexto del Nuevo Testamento, el obispo, pastor, anciano, son roles intercambiables. Tito 1:5 al 7 y Hechos 20:28. Describe a quien guía y enseña y vela por la salud espiritual de la iglesia. Un pastor que no vela por los intereses y por la iglesia debe irse, no debe estar porque no ha sido llamado por Dios. Y de estos está la plaza llena. Ya entendemos, debería irse. Ahora, los errores que cometen, no lo cometen ellos en este aspecto, lo comete el que está por arriba de él, el que dice, yo te pongo aquí, en esta iglesia, y te pongo en otra, y así, ya sabéis, no quiero decir los nombres, está por encima de ellos, porque ellos no son, ellos en ese aspecto no son bíblicos, no está reconocido en la Biblia. Entonces, ellos es uno más que se ponen ahí por voto, pues, bueno, ya lo sabéis, no quiero decirlo, ¿vale? Bien. El contexto del Nuevo Testamento, amables, gloria a Dios, aleluya.
Y ya lo he dicho y lo vuelvo a decir, amigos míos, gloria a Dios, para que usted lo vea y usted lo vea bien. Bien. A ver, gloria a Dios. Cuidado, el llamado no es solo desear. Pablo comienza con el deseo. Testimonio familiar público. Tiene que tener carácter irreprensible. Testimonio familiar y público. Habilidad de enseñar. No solo hablar, sino edificar. Humildad, dominio propio, hospitalidad. Esto significa el deseo es necesario, pero no suficiente. Debes ir acompañado de una vida transformada por el Evangelio. Ahora bien, vamos a ver algo que con esto vamos a concluir. Excelente. Todo esto está excelente, estamos bien. Vamos a ir más fondo en relación con el llamado pastoral, analizando teológicamente, espiritualmente, prácticamente cómo Dios obra en este llamado en su persona. Hoy en día, por aquí, por el LIBE, por los libres, están enseñando personas que no están calificadas para enseñar. De momento. ¿Por qué no te enseñan? Porque no han sido llamados por Dios. Tú puedes enseñar, pero Dios no te está respaldando. El Espíritu Santo no te está guiando a una verdad. ¿Por qué? Porque tú no has sido llamado. A no ser llamado, tú no puedes decir esto y lo otro, porque no has sido llamado. Hay gente que por aquí está enseñando que no tienen ni llamado ni nada, que cogen la Biblia, habla, pero no hay llamado, no transmite la vida del Espíritu Santo. Ahora bien, anhelar el obispado, lo repito otra vez, no es ambición carnal, sino una inquietud del Espíritu. No es una ambición carnal, sino una inquietud del Espíritu. Profundización teológica. Vamos a tocar la profundización teológica. Algunos dicen, no, teología, no es que no saben lo que significa teología. Entonces, esas personas que dicen, no me hable de teología, es que tú no sabes lo que es teología. A no saber lo que es teología, ignoras una verdad bíblica, que no estás al día. Eres una persona cerrada de mente espiritual. No tienes la mente abierta espiritualmente. No eres desarrollado maduramente en las escrituras y no sabes discernir cuando el espíritu te está llevando a un terreno espiritual. ¿Vale? Bien. Profundización teológica. El verbo griego oregomai significa anhelar. Es usado en el Nuevo Testamento para aspirar. La palabra aspirar es como músico, cuando está tocando el músico tiene aspiraciones. Lo mismo que el cantador, que el que canta, tiene aspiraciones. Y el que escribe tiene una inspiración. Y el que pinta tiene una aspiración. Por lo tanto, hay que tener una aspiración que te eleva. Una aspiración, aspirar a algo con pasión interna, pero dirigida correctamente por el Espíritu Santo. Aquí tenemos Hebreos capítulo 11 al 16, Filipenses 3 al 14. Entonces, estos textos lo confirman claramente. No es ambición egoísta, no. No se debe emplear la palabra piligría, amor al dinero. Hay gente que se presenta en puestos porque salen por lo que sea, se presentan no para hacerlo de corazón. Un pastor de ovejas normal del mundo no se presenta por trabajos voluntarios, sino por el sueldo. Se le llama asalariado, por el sueldo, porque le paga.
me paguéis así. Hoy en día, esta gente así se presenta por el dinero. Van a sacar el dinero. Me tiro tanto tiempo, pero ese tiempo yo me llevo un dinero para mi casa. Hoy puedo hacer cositas para mi casa. Más lo que yo gano, más lo que a mí me dan por aquí, al mes cojo un montón de dinero. Vale, vale. Pero así Dios no llama tampoco. Bien, vamos a ver lo que dice la santa palabra del Señor. ¿Ven? Gloria a Dios. Amor al dinero. Y tenemos dinero, al dinero es una condena. Es condenada en el mismo capítulo de 1 Timoteo 3:3. Vamos a leerlo en la Biblia para poder decir los que tienen amor al dinero, ¿quién son esta gente? ¿Quién son esta gente? Se podía hacer un estudio para descifrar a los que pues, primero de Timoteo, a los que hacen tal cosas y trabajan por el dinero. Hay que examinar ese espíritu y Dios lo examina. Y con el tiempo, con los años, se conocen y después se lanza, el mismo Dios los lanza, los frutos malos que tiene y ya son señalados. Ya no lo creen como deben de creerlo. Y no son respetados como se deben de respetar. ¿Vale? Quiero que lo entienda. Ama ves, Tito. 50 Tito. Un momento. Aquí. Primera de Tito 3:3. Dice, no dado al vino, coma. No dado al vino que no sea un borracho que te beba una botella, un de litro todos los días. No dado al vino. No pendiciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable y paciente y no avaro, no malo. Avaro, no malo. Hemos visto las características de las comportaciones, ¿no? Sino una pasión para que lo podamos entender, ya lo he dicho aquí, no egoísta, no teniendo amor al dinero, es una condenada en el mismo capítulo, sino una pasión puesta por Dios, que sea la pasión puesta por Dios, no porque tú tengas pasión a una cosa y a otra, sino que sea puesta por Dios. Y si Dios no te va a poner una pasión que tú seas un deshonesto en el dinero, que tú te lleves, que tú trabajes la obra del Señor por el dinero, que sea un aliado, sino voluntariamente. Bien, ahora bien, en otras palabras, no todos los que desean ser pastores han sido llamados, pero todo llamado genuino incluye ese deseo. No todos los que están en un púlpito son llamados por Dios, no, porque se le ven, el fruto se le ve. Bien, discernimiento espiritual. Un pastor debe tener discernimiento espiritual, pero no carnal. Ya lo dice, discernimiento espiritual y no carnal. No carnal, porque el carnal no está sujeto a Dios. El espiritual sí se sujeta a Dios. Vale. El deseo nace de amor por Cristo y por las almas. Vamos a ver. Por ejemplo, yo soy pastor, quiero que me entienda. Quiero que usted se abra. Y ahora su papá me lo trae a usted a mí. Tú vienes a mí con su padre. Su padre es un miembro de la iglesia. Y ahora me dice su padre, me ha dicho mi hijo que quiere ser pastor. Yo le digo, bueno, pues, déjamelo.
a ver lo que Dios me manda, lo que Dios me dice. Déjamelo aquí, que ore conmigo, que estoy haciendo un ayuno, por ejemplo. Y ahora yo estoy ayunando y ahora cuando yo termino de orar, digo, muchacho, tu papá me ha traído a mí, que me ha dicho que tú quieres ser pastor. Sí, yo anhelo ser pastor. ¿Vale? Muy bien. Y yo voy a la vitrina donde están todas las cosas y cojo un paquete de tratados, se los doy al muchacho. Digo, toma, tiene 100 tratados. Cuando los termines, para el domingo que viene te doy otros 100. Termínalo, repártelo por las calles, replaceta y por todos los sitios. Y ahora el muchacho me dice, yo no deseo esto, yo no hago estas cosas, a mí me da vergüenza de repartir tratados. Entonces, eso es señal que tú no tienes llamado y ni tienes deseo por Cristo ni por las almas. Tú no tienes llamado y no te puedo levantar, no te puedo poner ante la congregación de la iglesia, ante los ministerios, porque tú no tienes llamado, ¿vale? Es una buena que se apunte. Bien, entonces, aumenta con la oración, el ayuno y la comunión con Dios. Aumentar el ayuno y la oración en comunión con Dios. Produce quebranto, temor santo, dependencia a Dios. Cuando tú haces deseo de nacer, amor por Cristo, bueno, aumenta con la oración, el ayuno y la comunión con Dios, produce quebranto, temor santo y dependencia de Dios. Solo dependes de Dios cuando haces esto. Solo depende de Dios. Criterios prácticos. Criterios prácticos. Criterios prácticos. ¿Estás dispuesto a servir aunque nunca recibas un título o salario? ¿Usted sirve a Dios por dinero o voluntariamente? ¿Cómo sirve usted a Dios? Si usted sirve a Dios por dinero, no tiene llamado de Dios. Eso es lo segundo. Ahora, dentro del programa de Dios, eres digno de recibir un salario porque está establecido. Ahora, pero que tú lo busques y tú digas, si no hay esto, yo no entro. Entonces tú no buscas más dinero, buscas más el dinero que servir a Dios y a las almas. Criterio. ¿Estás dispuesto a servir aunque nunca reciba un título o servirlo? Yo estoy dispuesto a servir aunque yo no busco ni título ni nada de eso. Vale. ¿Desea guiar aunque implique sufrir y ser malinterpretado a estar solo? Yo sirvo a Dios, no sirvo a los hombres. Vale, de acuerdo. Tu deseo crece incluso cuando enfrenta oposición. Mi deseo crece cuando enfrento oposición, porque yo estoy con Cristo. Yo creo en Cristo, yo no creo en los sistemas humanos y todo programa humano. Mis ojos no están puestos en eso. Ahora bien, obispado, función y no posición. Obispado, función y no posición. Yo no busco la posición de ser presidente, ni ser respo, ni ser todo lo otro, porque eso no está en la Biblia. Sino en mi función es servir a Cristo, no buscando posiciones de categorías, de rangos. No, eso para mí no me sirve. ¿Por qué? Porque no está escrito. Ahora, son puntos a considerar que está bien y se respeta y es bueno, pero que no está en la Biblia. Digamos, ministerios no aparece en la santa palabra de Dios. Bien, ahora, por ejemplo, raíz bíblica. La palabra raíz bíblica es episcopes, obispado. Aparece también en Hechos 1:20. Entonces, esto aparece en la Biblia, requisito que aparece, pero el otro requisito, obispado o función o no posición, eso no aparece. Que yo quiero tener posiciones por encima de los demás. Eso no es bíblico, ni se aparece nada en la Biblia. La raíz bíblica es episcopes, obispado. Aparece también en hebreo, en Hechos 1:20. Referencia a la responsabilidad de Judas.
en Primera de Pedro 2:25, para describir a Cristo como obispo de nuestras almas, Ahora, no es un cargo político. Ser obispado o ser pastor o ser un líder de iglesias no es un cargo político, sino una función de supervisión espiritual. No es un cargo político, no. Es una supervisión espiritual, vigilancia y guía y protección. Esto es lo que la Biblia nos enseña a nosotros, los creyentes, a ser más eficaces y más conscientes de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Vale? Gloria a Dios. ¿Qué pasa? Que la gente, pues, o con esto pueden decir, mira lo que dice este. No, lo que digo yo no lo que dice la Biblia. Porque tú tienes un título que no es correspondiente a la Biblia. El tal no tiene significado. Es un título humano, no tiene significado. No está por encima de los demás. El que está en la Biblia es pastor, evangelista, maestro, profeta. Ese sí está en la Biblia. Ese es respetado. Pero los demás títulos fuera de la Biblia no son respetados en el concepto bíblico. Respetado porque no tiene autoridad. Esa es la palabra correcta. Vale. Ahora bien, la aplicación. El modelo es Cristo. El modelo a seguir es Jesucristo. No es el hombre. Puede ser quien sea. El hombre no es el modelo a seguir. Y yo no sigo al hombre. Y yo al hombre no lo puedo seguir. Ni le sigo, ni quiero seguirlo. Buenas tardes, Luis. Dios te bendiga. Buenas noches, Francisco. Dios te bendiga mucho. Entonces, lo que estamos hablando, que al seguir, mi modelo es Cristo. Mi modelo no es el hombre. Yo no sigo modelos de patrones humanos que tengan pancarta o tenga títulos o tenga cargos superiores. Si no están en la Biblia, si no son apoyados por la Biblia, yo no los conozco. No están a mi merced porque no están bíblicamente planteados. Entonces hay que ser fiel con la palabra de Dios y no hay que ser fiel con lo que plantan los hombres. Ahora, el modelo es Cristo. Yo sigo a Cristo, que es mi modelo. Cristo es el pastor, obispo supremo. Cristo es el pastor y obispo supremo. Primera de Pedro, capítulo 5 al 4. Todo pastor humano refleja su carácter. Compasión, servicio, enseñanza y reprensión y amor sacrificial por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo. Ahora, aplicación. Vamos a aplicarnos lo que es un pastor, lo que es un líder, lo que es un ministerio dentro del cuerpo de Cristo llamado iglesia. Bien, un verdadero llamado no es un púlpito. Vamos a entender esto. Es que muchos se están confundiendo sobre este punto. Lo repito, un verdadero llamado no es el púlpito, sino una cruz. Porque Jesús lo dijo, que quiera seguir en pos de mí, coja su cruz cada día y négase y después me siga. Es el verdadero llamado. Es una cruz a llevar la obra de Cristo. Bien, ahora bien, el pastor no está por encima de las ovejas. Si un pastor se cree que está por encima de las ovejas, no está edificando. No está sumiso al verdadero pastor, al verdadero dueño de las ovejas, que es Jesucristo. Por eso Jesús dice, yo tengo una oveja que oye mi voz y me siguen, porque las ovejas no conocen la voz del extraño, sino la voz de su dueño. ¿Verdad? Bien, gloria a Dios. Ahora, el pastor no está por encima de las ovejas, sino entre ellas y por ellas. Es decir, vamos a ver, un verdadero llamado no es el púlpito, sino una cruz. Es decir, el pastor no está por encima de la oveja,
sino entre ellas y por ellas. No está por encima, está entre ellas y por ellas. No está por encima, sino entre ellas y por ellas. Es un verdadero pastor que está en las iglesias hoy. Y de esos pastores hay que buscarlos por espinzas. Por espinzas. Bien, ahora bien. La buena obra desea responsabilidad sagrada, no honor humano. ¿No? Buena obra desea responsabilidad sagrada, no honor humano. Que bien predica ese, no hay que el aguante. Como lleva la iglesia el otro no sabe llevarla al lado de este. Quieto, te equivocas. Tienes un error. Estás pecando contra la divinidad de Dios. Estás pecando contra Dios. Porque el que pone a los pastores no son los hombres. Esto está errado, está equivocado. Tengo citas. Lo pone Dios. Ahora, Dios se sirve por medio de la comunidad y por el ministerio de los ancianos que hay en cada iglesia, entre ellos apóstol, entre ellos están el ministerio y la iglesia también sirve, porque aquí te va el visto bueno. Si la iglesia no te da el visto bueno, tú no te levantas, porque Dios respeta a la iglesia, es el llamado por medio de ella y por medio del ministerio. Bien, eso que lo he visto de Dios, hermano, como soy pastor te voy a levantar. Eso era antes, hace 50 años atrás, pero eso no era bíblico. Eso era porque a ti te caía bien y tú lo levantabas. Punto. Coma. Pero eso no es, eso no son los registros bíblicos de la enseñanza al ministerio. Eso está errado. Ahora bien, en la teología pastoral, que es la responsabilidad sagrada, no honor humano, en la palabra kalos ergon buenas obras. Griego dice buenas obras. Describe una tarea noble, moralmente excelente, útil para el buen común, para el bien común. El griego clásico kalos implicaba la belleza y armonía y dignidad. Pablo está diciendo quien desea pastorear, desea involucrarse en una obra espiritual profundamente buena, pero exigente. Te exige un desgaste por la obra de Dios. Es decir, te exige un desgaste, te exige un trabajo, te exige una responsabilidad. Que cuides de los demás, que los tengas totalmente en tu corazón, el que te falta y el que no viene, etcétera, etcétera. Todos esos son puntos de responsabilidad. Ahora, aplicaciones espirituales. El ministerio pastoral es una obra de construcción espiritual que tienes que levantar al que está caído. Es una construcción que está caída y tú tienes que levantarlo. ¿Cómo lo levantas? ¿De qué manera lo levantas? ¿Por teléfono? ¿Haciendo una llamada por teléfono? ¿O te hace un grupito que va al grupito donde te dan un bien de cenar? Hay mucho que hablar ahí. Hay mucho que hablar. Gloria a Dios. Eso es antibíblico. Si no, es por todos. El ministerio pastoral es una obra de construcción espiritual, según Efesios 4:12. Tiene que estar levantando, construyendo a la persona que ha caído espiritualmente. Lo tienes que levantar. Tienes que poner todo por levantarlo, visitarlo. Eres un enfermero adjunto, un enfermero de emergencia al favor de ese hermano o de esa hermana. Es una lucha contra falsedad y pecado y división.
Un pastor que entra en una iglesia y le da cuidado lo que vea, por tal que dure un año o dure dos, está permitiendo falsedad y pecado y división. Y división. División entre miembros, en grupos, entre miembros, lo está usando, se está utilizando esos medios. Satanás por ahí está pegando el hacha. Ahora, una batalla interna constante por la pureza y la obediencia a la palabra de Dios para llevar a ese pueblo a la santidad y al buen pastorado. Bien, ahora, conclusión. Quien desea este ministerio debe prepararse para una vida de sacrificio, intercesión y amor incondicional. ¿Qué me dice eso, Luis? Luis, Luis, Se me había cortado, perdona. es que está el internet flojo, sí. Mamá Sarmiento también. Además, dime la pregunta otra vez, que es que no he llegado a Tú oírte. estás, vale, bien. Lo que antes he dicho es, lo antes he dicho, hablando de la teología pastoral, que el pastor debe ser una persona totalmente responsable a la obra de Dios. No debe ser codicioso al dinero, etcétera, 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 todas esas cosas. He dicho, y hay más cosas. Debe luchar contra la falsedad y el pecado y las divisiones. ¿Sí o no? Debe luchar. Totalmente, Bien. totalmente. Entonces no puede ser un pastor, una iglesia, que no. No, tiene que reunir muchísimos requisitos para ser un pastor que predique la verdad sin falsedad, que reúna unos requisitos muy, muy, muy característicos para que nadie pueda apuntarlo, y predicar la verdad y reunir, como te estoy diciendo, unos requisitos que identifiquen la verdad de su pastorado. Pero Porque, hay una cosa que a lo mejor no lo he escuchado, que es lo que se ve que no lo he escuchado. El llamado al pastorado, Dios no lo llama, Dios no hace el pastorado por el llamado por otro pastor singular. No, eso es antibíblico. Dios hace el llamado a través de la iglesia y a través de la iglesia y por medio del pibisterio. Iglesia y el pibisterio. Nunca lo hace por un pastor. Porque aquí un pastor a ti te puede caer bien porque tú le das buenas cenas o le han dicho cualquier cosa y ya subió a un candidato y el candidato ese no tiene llamado porque no ha sido reconocido. No ha sido claro, ni llamado. Eso es importante claro, reconocerlo. claro, siempre se ha hecho, vamos, yo desde que tengo uso de razón, en Cristo me refiero, cuando se ha querido levantar a alguien, siempre se ha contado con el cuerpo ministerial y la iglesia siempre Apoyado. ha apoyado, claro. Si no, si este hombre no tiene testimonio, ni reúne estos dos requisitos que son exclusivos para una vida cristiana, como el amar a tu prójimo como a ti mismo. Si quieres ser mi discípulo, coge tu cruz y sígueme, y en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros, como yo os he amado primero. Lo tienen muy crudo, para que puedan ensayar como la candidatura, porque no todos son gente que puedan ejercerla si no reúnen todos estos requisitos. Exactamente, así es. Exactamente. Entonces, la pregunta, ¿cómo sabéis si tengo un llamado pastoral?
o discernimiento maduro. ¿Cómo lo debo de saber yo eso? Si tengo un llamado pastoral y un discernimiento maduro, porque no tiene que ser una persona nueva. ¿Cómo? Yo te puedo contar mi propia experiencia. Creo que eso Dios te lo pone y sientes el llamado por dentro porque sientes el amor por estar cerca de Dios, sientes algo especial por dentro, por amor a las almas, por amor a su palabra, por amor a apartarte de no ser igual como las demás ovejas, sino apartarte un poquito más, consagrarte un poquito más en la lectura, en el estudio, en la consagración. Y en todas esas cosas creo que lo que sientes por dentro no es igual que una oveja normal. Creo Muy bien. que todo el que Dios quiere apartar es como el cordero o la oveja, que es algo especial para el pastor. Me refiero a un pastor literal, ¿vale? Sí, te entiendo. Que ve a un cordero y lo quiere apartar para algo especial y lo mima, lo cuida y lo aparta del rebaño, pues creo que para el ministerio igual hace Dios. Lo Sí, aparta para que esta oveja se cuide más, ponga una responsabilidad en él y pueda sentir lo que siente especial, no como las demás almas, porque no todos sienten el mismo llamado. sí. Ese fuego Pero que sientes por dentro no lo sienten las demás, porque todos somos hijos, pero no todos estamos escogidos para este trabajo. muy bien. Correcto. Ahora vamos allá, vamos a meterle un poquito ahora para los que, a ver quién que me ha enviado una salud. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué señal sin llamado? Escucha esto. ¿Qué señal sin llamado posible y peligroso en la práctica? Es decir, muchas personas pueden enseñar por conocimiento o carismas o habilidad natural, pero enseñar sin el respaldo espiritual de Dios puede causar daño, confusión, error doctrinal o orgullo. ¿Qué personas pueden enseñar la palabra de Dios? Los que no están considerados, mejor dicho, los que no están llamados a la preparación de la equipación por Dios, o los que no tienen estos requisitos para enseñar. ¿Quién son los que pueden enseñar y los que sí pueden enseñar? Yo creo que todos los que pueden enseñar son los que son llamados por Dios, aquellos que pertenecen a ese rebaño especial que Dios aparta para este trabajo. Muy bien, Si no eres un llamado de Dios y obedeces a ese llamado, por mucho estudio, por mucho que te quieras calentar la cabeza, como no sea el mismo Espíritu Santo que te ilumine, ahí no hay, ya te digo, ya puedas tener mucho conocimiento, puedas leer la Biblia, puedas estudiar, pero como la iluminación no te la dé el Espíritu Santo, la mucha letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica. muy bien. Vamos a ver Santiago 1, a ver lo que tiene la utilización de parte de Dios para poder enseñar. Vamos a ver. Santiago 3.1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Esto indica que enseñar es una responsabilidad espiritual. Esto indica que enseñar es una responsabilidad espiritual. Dios juzga con más severidad a los que enseña porque influye directamente en el crecimiento o caída de otros.
Esto significa que puede enseñar y dar crecimiento, o puede también, también caer en tu doctrina que tú estás dando, que no estar legalizado, no estar legalizado por Dios para poder enseñar, porque no es reconocido, no es reconocido como un ministerio dentro de la iglesia. Ahora bien, en Efesios capítulo 4 al 11, el verdadero maestro es capacitado y llamado por Dios. Pues bien, el verdadero maestro es capacitado y llamado por Dios. Esto está en Claro, Efesios 4:11. claro, es lo que yo te acabo de decir, que es el mismo Dios quien Exactamente, te capacita. exacto. Dice, asimismo constituyó a otros pastores y maestros. Estos están capacitados para enseñar. Esto es lo que son capacitados para enseñar, según el orden bíblico de la palabra de Dios. Cristo, ¿quién constituye a los maestros genuinos? Un verdadero maestro no solo transmite información, sino que forma carácter edificar en la verdad. Quiere decir, si una persona que no tiene este llamado y enseña y tuerce a las personas a una caída en pecado y a una doctrina errónea y falsa fuera de la Biblia, ese no ha sido llamado por Dios. Estoy de Que lo acuerdo. lleve a una falsedad, no ha sido llamado. Ahora, enseñar sin llamado puede producir falsedad o orgullo. ¿Estás de acuerdo ahí? Claro, claro. Muy bien. Mateo 15:14. Jesús sobre los falsos líderes. Dijo, son ciegos, guía de ciegos. Si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Cuando alguien enseña sin ser guiado por Dios, puede conducir a otro al error. ¿Sí o no? Claro, Bien, totalmente. lo que estamos viendo por aquí. A veces lo hacen con buena intención, pero sin la unción y sabiduría ni autoridad espiritual necesaría, es decir, cesa, cesa estas enseñanzas, porque no va bien guiada por el Espíritu Santo. Ahora, Dios puede usar a quien quiera, pero siempre exige obediencia y carácter. ¿Qué dices tú a Y eso? ahí es donde está la victoria del ser humano en Cristo, en la obediencia. Si eres obediente al llamado y te dejas en las manos del Señor, en la obediencia está la victoria. Bien, correcto. Dios usó de Balaam a Faraón hasta una burra para hablar. Pero eso no significa que aprueba a cualquiera como maestro de su pueblo, Claro, ¿no? claro, Exacto. Él llama y capacita y prueba y establece. Él llama, capacita y prueba y establece. Ahora, para que lo podamos entender. Entonces, ¿cómo sabe si alguien debe enseñar? ¿Cómo saber si alguien debe enseñar? ¿De qué manera? ¿Cómo lo podemos saber? ¿Cómo lo podemos cuenta si ese no está capacitado para enseñar? ¿Hay que tener algo aquí? Bueno, algunas señales bíblicas. Lo primero es tener amor profundo por la palabra y por las almas, ¿correcto? correcto, claro, Vale. Enseña con claridad, humildad y responsabilidad, ¿correcto? totalmente, Su vida refleja lo que predica, ¿sí o no? totalmente. Otros líderes espirituales lo reconoce
y respalda, ¿correcto? Así es. Bien. Tiene frutos. La persona crece espiritualmente con su enseñanza, ¿sí o no? Así es. Vale. Resumiendo, si una persona puede enseñar sin llamado, pero eso no significa que esté en la voluntad de Dios. Una persona puede enseñar sin llamado, eso no significa que esté en la voluntad de Dios. O sea, no está en la voluntad de Dios para enseñar. ¿Me está entendiendo? En la Biblia, en Hechos creo que es, sí, en Hechos, hay un caso que dice que dos hombres se levantaron, un tal Teuda y otro creo que era Judas, no recuerdo el En sobrenombre, Judá de Galileo. se levantaron y entonces querían arremeter contra ellos, pero se levanta Gamaliel, el doctor Gamaliel, y dice, varones, varones, déjenlo porque si esta obra es de Dios seguirá adelante, pero si no lo es, vendrá abajo, porque todo lo que no está encaminado bajo la voluntad del Señor, por muchos hombres que se levanten, siempre que Dios no esté en su voluntad que estos hombres hagan, todo lo que no sea de Dios vendrá abajo, se derribará. Igual pasa con todos los hombres que quieran predicar, que quieran hablar, que quieran enseñar o que quieran instruir. Si no están en la voluntad del Señor, Francisco, tarden Sí, más o tarden menos, vendrán abajo. sí, entiendo. Correcto. Ahora, hoy en día por aquí, tú lo sabes, que están enseñando unas formas de doctrinas erróneas totalmente, y yo pondría una pregunta aquí. ¿Estas personas están en la voluntad de Dios cuando dicen enseñanzas que son contrarias a lo que es la Biblia? ¿Estaría esta persona en la voluntad de Dios para enseñar o qué sería? Todo lo que no esté dentro de la voluntad bíblica, todo lo que no esté, porque la Biblia es la palabra de nuestro Señor, es la palabra inspirada. Y la palabra inspirada es el soplo del Señor. Está inspirada por el mismo soplo de nuestro Señor. Entonces, si no nos basamos en lo bíblico y hablamos extrabíblicamente, no están hablando lo correcto. Y al hablar lo correcto, lo que habla la Biblia, no están haciendo bien. Y si no están haciendo bien, están haciendo un mal. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona enseña sin ser llamada por Dios? ¿Y cómo distinguir entre un maestro llamado y uno que no es llamado para Pues enseñar? como los árboles frutales, por sus frutos los conocerán. Muy bien, Ellos correcto, mismos van a dar fruto. correcto, muy bien. Entonces, enseñar sin llamado, consecuencias espirituales graves. Muy grave. Puede causar confusión, error doctrinal. En 2 de Pedro 2:1 lo dice el apóstol Pedro, dice, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirá cubiertamente herejías y destru- destructoras. Se filtrará este hombre. Claro. Y creo que esos hombres ya se están viendo ya algunos por aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Y hasta doctrina de demonios, dice. Y antadoctrina de demonios, exactamente. Ahora, lo que dice la palabra del Señor. Enseñar sin ser llamado, puede abrir las puertas a interpretaciones humanas, emocionalismo o falsas doctrinas. ¿De acuerdo? Claro. Muy bien. Ahora,
Muchos líderes bien intencionados han enseñado error porque no fueron formados ni llamados por Dios. ¿De acuerdo? Totalmente de acuerdo. Muy bien. Ahora, ¿puede levantar seguidores de hombre no de Cristo? ¿Se puede levantar seguidores de hombre y no de Cristo? Claro, el ejemplo lo tenemos ahora en los que hemos dicho de la carta de los apóstoles, de la epístola. Ahí Muy bien. tenía a Teuda y tenía a Judas el Galileo, ¿no? Sí, muy bien. Arrastraron a un montón de gente y murieron estos dos y la gente que arrastraba pues se perdigó por todos sitios. Ahora, en 2 Timoteo 4:3 dice, y se amontonarán maestros conforme sus propias concupiscencias. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Cuando una persona enseña sin el espíritu, puede buscar agradar a las personas más que a Dios, y enseñando lo que quiera oír, pero no enseñando lo que la palabra de Dios nos enseña. Totalmente de acuerdo. Todo aquel que quiera hoy exhibir ser y decir lo contrario de lo que dice la palabra, ese conocimiento es vano, Total, vano. vano. Aquí no vale lo que yo creo, yo pienso, yo digo, y no se deja administrar, ni se deja aconsejar, ni se deja que le abran un poquito la mente diciendo, vamos a ver, la Biblia dice esto, y todo lo debate, y no quiere entrar en una explicación bíblica o aclaración, sino que yo soy el que tengo la razón, yo digo la verdad, yo soy el que entiendo, yo soy el que veo las cosas y las cosas son como yo digo, es porque estás más errado y más perdido que el barco al arroz. Amén, 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 amén. Claro que sí, amén. Muy bien. Entonces, responsabilidad y juicio mayor. Santiago 3:1 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Lo dice así. Dios, Dios responsabiliza con severidad a quienes enseña, y enseña sin llamado, es exponerse al juicio espiritual más estricto. La A Biblia no se ponerse al equivoca. juicio espiritual más estricto, donde Jesús dijo, donde dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en el medio. Eso es un juicio estricto. Eso es un juicio. Es un juicio. Ahora, el maestro sin llamado y el maestro llamado por Dios. Las características sin llamado es características, motivación, frente, frutos y enseñanzas. Ahora, el maestro no llamado, ego, control, deseo de reconocimiento, conocimiento humano, división, confusión, dependencia de líder, liviano, centrada en sí mismo, título, carisma, personal, orgullo, doble, vida, manipulación. Ahora, maestro llamado por Dios, amor por Dios, por las almas, revelación bíblica, guiada por el Espíritu Santo, unidad, madurez espiritual, dependencia de Cristo, cristocéntrica, bíblica, transformadora, autoridad espiritual reconocida por Dios y la Iglesia, humildad, coherencia, temor de Dios. ¿Qué diferencia hay, verdad? De uno a Uf, otro. ya verá, ya Enorme, verá. enorme. Ahora, el modelo de seguir
el maestro por excelencia. Juan 7:46. Nunca ha hablado hombre alguno como este hombre. Anda. Aleluya. Jesús no solo enseñaba, vivía lo que enseñaba. Tenía unción, verdad, amor y autoridad espiritual. Todo maestro llamado por Dios refleja a Cristo en su manera de enseñar. Con mansedumbre, con verdad, con compasión y con poder espiritual. Fíjate lo que hay, las características. Unción, verdad y amor y autoridad espiritual. Todo maestro llamado por Dios refleja a Cristo en su manera de enseñar. La primera es con mansedumbre, enseñar con mansedumbre, con verdad, con compasión y con poder espiritual. Hay más. Pero uno que quiera enseñar para verse, exhibirse, no es de Dios. Totalmente. No tiene nada de Dios. Hoy el fruto que más grande podemos dar hoy a un cristiano, para ser cristiano y que la gente te pueda apuntar y decir, ahí va, un verdadero cristiano, tenemos que empezar por ser humildes. Es una. Esa una. Segundo, está el verso el que yo acabo de citar ahora, y en esto conocerán que sois mis discípulos. En esto conocerán. ¿Quién nos conocerá? La gente de fuera, la que nos ve. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis como yo os amé primero. En esto conocerán que sois. Porque si no, la gente ve que entre nosotros hay tirantez, hay odio, hay malas palabras, hay genio e ira, contienda. Entre nosotros, los cristianos, pues dirá, pero si pasé yo como a fulano o mengano, ¿para eso que voy yo al culto? Claro. Entonces, de entrada nada más, lo primero que tenemos que ser nuestro fundamento es fundamentarnos en la humildad, en ser humildes. Claro que sí. Y sobre eso edificar nuestra casa, en la roca que es Cristo. Y ahí edificamos ya, si queremos. Bueno, hay una pregunta que dice, recomendaciones para la iglesia, cómo evitar maestros no llamados. Para evitar maestros no llamados. No establecer a alguien como maestro solo por buenas oratorias, tiempo en la iglesia, popularidad, observar su vida privada, pública, su doctrina y su humildad al ser corregido, confirmar con oración y ayuno y dirección pastoral. Todo esto son las observaciones que debemos de observar de un pastor, de un líder que está al frente de una iglesia. Primera es, establecer a alguien como maestro es solo por buena oratoria. Tiempo en la iglesia, popularidad, observar. Eso es lo que se llama cómo evitar maestros no llamados. Es buena oratoria, tiempo en la iglesia, popularidad, observar su vida privada, pública, su doctrina, su humildad al ser corregido. Esto es lo que la iglesia observa. Claro. La iglesia observa todo esto y si no tiene estas características,
no es considerado como llamado por Dios para una iglesia o enseñar. La humildad es la base de todo un ser cristiano. Si la Pues humildad no sí, mora en la vida, hay que replantear nuestra vida y mirarnos por dentro como los seres vivientes. Mirarnos por dentro a ver cómo estamos, porque los seres vivientes tienen ojos por fuera y por dentro. Pues nosotros tenemos que ser semejantes a ellos. Mirarnos por fuera y por dentro. A ver qué pasa cuando no hay humildad. vaya. Pues estos son los requisitos que hay, no hay otros. Y así si queremos seguir más con el tema, se puede seguir. Pero ya es suficiente, ¿no? Sí, yo creo que lleva una hora por lo menos o más hablando de lo mismo. Sí. Bueno, ¿cómo lo has pasado hoy? Bien, bien. Esta mañana fuimos de compra, luego comimos, me eché un ratillo Pues eh, yo no y he nada, luego echado. está ensayando con los niños en el coro y luego pues nada, en casa he cenado y ya aquí pues en casa. Muy bien, muy bien. Pues nada, por la gloria sepa el Señor. Y Manzano y toda esa gente no está. No está, le he compartido el live y no asoma ninguno. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, pues no tiene requisitos un ministerio, madre mía. Ministerio muchos, muchos. Mucho. Tiene mucho, muchísimo. Pues nada, la gloria sepa Luego, Dios. otro requisito que eso tendrían que subsanarlo porque es un fallo tremendo que se está cometiendo. Y el fallo es que se está mirando el, el, el don de ministerio, el Sí, don del ministerio más que la persona. sí. Pues Porque, pues todo lo que hemos hablado tiene que ver con eso. porque mira, hoy entra una oveja de visita a una iglesia, tres ovejas, y hola Sí, hermano, ¿qué tal? Pero entra un ministerio, ¡ay! Y te come. ¿Por qué? Pero si es igual, si es un hermano igual. ¿Por qué? Porque tiene el don del ministerio. El ministerio hace más a una persona que a otra. sí. Pero aquí, ¿a qué te refieres? ¿A nivel de púlpito cómo? No a nivel personal. O Ah, sea, bueno, bueno. Yo tengo que tratar a ti como mi hermanico en Cristo Jesús, aunque yo sea pastor. Para mí, y si yo y tú, si vienes conmigo, por ejemplo, digo, como no, te digo, hermano, cántate una alabanza o di una poesía, porque vienes conmigo. Y yo eso lo hago. pero es que esto pasa el 100% de todo. Se le da más importancia. Y Cristo no murió por ministerio, Cristo murió por Claro, ovejas. claro, claro que sigue así. Pero se le da más importancia hoy a eso. Pero en todos sitios, ¿eh? Sí. Yo creo, y Dios quiera que no me equivoque, pero creo que el día que, ojalá y Dios quiera que todos nos salvemos, ojalá y Dios quiera, pero creo que nos vamos a llevar más de uno una sorpresa y grande. Hay aquí un tema, por ejemplo, saltando una pregunta, ¿se le puede permitir a una oveja predicar? Bueno, al decir alguien que no es pastor o líder ordenado.
la respuesta corta a esto. Se puede predicar, pero bajo la dirección espiritual, con una aprobación pastoral, con vivencia de madurez y llamado. Con vivencia, madurez y llamado. Y llamado. Ahora, en la Biblia no todo lo que predican son pastores. También lo dice la Biblia. Ahora, en Hechos 8:4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Eran creyentes comunes, no apóstoles. ¿Qué me dices? Esteban, uno de los 7 diáconos, esos fueron escogidos para ayudar a las mesas. Sí, Esteban, Felipe. Y pegó un mensajazo que los dejó a todos. Mira si los dejó, que por el mensaje que pegó, lo apedrearon. Claro, Esteban y Felipe en Hechos 6:8 no eran pastores, pero No, predicaban eran con servidores poder para y servir a las verdad. mesas. Predicaban con poder y verdad. Claro. Pero ahora tenían una consagración que dice que el rostro de Esteban era como el de un ángel. Fíjate la santidad que tendría. Claro, pero entonces, a ver, quiero que esto lo entendamos. Predicar no es solo para los ordenados, para la gente ordenada, en este caso son los pastores, ¿no? Mm. Pero tampoco debe ser libre o desordenado. O sea, yo soy pastor, pero soy libre y estoy desordenado. Yo tampoco puedo predicar en una iglesia. Según las escrituras, según lo que dice la escritura. Porque yo estoy desordenado y voy por mi libre, voy por lo mío. Si tengo que irme a una iglesia que no sea, que sea una dividida, pues yo lo hago. Tampoco puede, porque Claro. estar en desorden. Pero si se está permitiendo cada cosa que a la tierra se apegue, Sí, te entiendo, te entiendo, se están permitiendo cada cosa que te esto. entiendo. Esto tiene que reventar, sea como sea. Si hay ministerios que no se llevan bien con la mujer, que la mujer lo tiene tirado como la tara, la mujer no van al culto, no pisa el culto desde hace 20 años. Uf, Dios de mi vida, de mi alma. Es verdad, y es verdad. Eso es cierto. Eso es cierto. Y la más gracia que es que los obreros, el cuerpo ministerial lo saben y no lo denuncian. Porque ahí se cuecen las palabras, ahí se cuecen las patatas. Todos juntos se la comen. Porque si tú me dices a mí, un pastor, por ejemplo, un hombre me dice a mí, por ejemplo, tu mujer no va al culto, digo yo, pues tú cállate, porque la tuya tampoco va. Y se tapan. Pues es un ejemplo, Eso ¿no? es. No, 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 es que es así, aquí así. Mm. El que no tiene una cosa tiene otra, porque en todas las casas, en todas las joyas, se Se cuecen cocinaba, habas. se cocinaba, exactamente. Pues sí, claro. ¿Cómo lo sabes? En toda la ¿Cómo casa no lo sabes? se cocinaba. No lo voy a saber después de 40 y tantos años de evangelio, hijo mío. Claro que lo sabes, claro que lo sabes. Totalmente lo sabes. Claro, sí lo sabes, sí. Claro que lo sabes. Esto es totalmente. Yo no sé, yo es que, mira, tengo tantas palabras que decir que no quiero decir ninguna. Por eso me muerdo la lengua y no quiero hablar. Exactamente. Así es. Así es. Si te metes a investigar lo que eres, pues te das cuenta lo que es y no es. ¿Sabes? Lo que es y no es. Si te das cuenta. Porque hay muchas cosas muchas cosas que estamos hoy en día
que no es. Porque la palabra de Dios te enseña lo que es y lo que no es. ¿Me entiendes, Luis? Vaya a ver si te entiendo. Claro, pasa que nos damos cuenta, pero bueno, nosotros aquí, El primer punto que dice que el hombre de Dios tiene que ser irreprensible. claro, irreprensible, ¿cómo lo sabe? Irreprensible, Irreprensible. Decoroso. márgame. Para las peras apegué. Así que si quieres arroz, Catalina. Bueno, Sobrio. Dice sobrio en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir, sobrio. Maya, Madre mía. No encierra nada esa palabra. pues ya ves. Pues hay pocos de estos levantados que no son sobrios, son lo contrario de sobrio. Madre mía. Son lo contrario de sobrio. Hay mucho que hablar. Pero, Bueno, pues que el Señor les ayude y los bendiga. muy bien. Sí, señor, así es. Así es, Luis. Bueno, pues ya está. Nos vamos a ir a descansar, ¿no? Claro, claro, yo ya estoy cansado ya. Yo estoy ya que no puedo más. Pues vete y ya está hecha. Ya Estoy son todos cosas los días. importantes. Por aquí hace más días. Sí, si ha dado el tiempo agua. Agua para el sábado. Por aquí es sábado. Ha dado otra vez agua. El sábado ha dado agua por aquí. Por aquí ha Aquí dado agua. se ha levantado un aire, madre mía, que te echaba para atrás. Sí, y Uf, otra vez, ¿eh? Así como estamos, tolera, niño. los cuerpos. Así están los cuerpos. Que no valemos para Vaya, nada. No valemos para nada. Para nada valemos. Bueno, Luis, Señor te bendiga. venga, Echa a ti Federico. descansa. Venga. Venga, que Dios te bendiga mucho. Bendiciones. Dios te bendiga.